Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate. Antes de pasar directamente a la realización del examen, deciros que lo que os vais a encontrar son los 8 ejercicios ya resueltos con breves comentarios de los aspectos más destacables en cada uno de ellos. Y al final de cada ejercicio tendréis una panorámica de la página completo que facilita su captura o para verlo más detenidamente, aunque se vea algo más pequeño. Os animo a hacer uso de la pausa, de lo que creáis oportuno, pero imposible más para hacer 8 ejercicios en 14 minutos. En este primer ejercicio se trata de un ejercicio de álgebra y nos piden que comprobemos que y elevado a menos 1 igual a x. Por tanto, ¿de qué se trata en el apartado A? Muy fácil. Despejamos la matriz x, obtenemos esto que hay aquí y ahora abajo también lo que vamos a hacer, entramos en juego, hacemos como si quisiéramos despejar y, pero lo que despejamos finalmente es y elevado a menos 1, de modo que obtenemos que y elevado a menos 1 es eso que tenemos ahí. Como nos da lo mismo para x y para y elevado a menos 1, pues queda comprobado lo que nos piden. Otra forma alternativa sería la que yo os digo aquí. Si tenemos que x es igual a y elevado a menos 1, x por y, pensarlo no por y elevado a menos 1, sino por y debe dar la matriz de identidad. Si despejamos x, despejamos y el producto da la matriz de identidad, pues también quedaría comprobado. En el apartado B, muy fácil, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es simplemente, nos dice que hallemos x e y, y sabemos del enunciado que a por x es igual a b. Pues hacemos este producto, ¿verdad? Que tenemos aquí, fila por columna da este parámetro, fila por columna da este parámetro, y llegamos a estos sistemas de ecuaciones. Los resolvemos, como se resuelven los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, y ya lo tendríamos resuelto. También lo podemos hacer como una ecuación matricial por medio de la inversa. ¿De acuerdo? Pues esto sería todo en este primer ejercicio. En este segundo ejercicio tenemos un ejercicio de programación lineal. Y no hay que leerlo muy detenidamente y trasladando los datos, ya sabéis. Y nos pide que formulemos sin resolver. Por tanto, lo que teníamos que hacer era decir cuáles eran las restricciones, las condiciones, ¿no? Y la función objetivo, que es la que tenéis marcado también fosforito, que es el coste de producción. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras variables x e y, que son las que entran en juego en la función, ¿no? de coste. Nos podemos ayudar con una tabla como yo he hecho aquí, o ya cada uno, leer muy detenidamente los enunciados, no tiene más. Y vamos colocando a través de inecuaciones por las distintas restricciones, que veis aquí, que es esta de aquí, esta otra de aquí, y como siempre tiene lógica, las horas de funcionamiento no pueden ser negativas, ni de una cadena ni de la otra, por tanto, x e y mayor o igual que 0. La función objetivo, pues como nos hablaba, minimizar el coste de producción de los electrodomésticos, pues será la que tenemos aquí. El coste será pues 1200, que es lo que vale cada hora de funcionamiento de la cadena A, más 1500 por lo que vale cada hora de funcionamiento de la cadena B. En el apartado B nos pedían que representáramos el recinto limitado, lo que se conoce como región factible. Lo que hacemos es representar cada una de nuestras inecuaciones poniendo el signo igual. Hacemos una tabla de valores, ya sabéis que son líneas rectas, comprobamos qué zona es la que cumple todas las inecuaciones, es esa que hay marcada aquí en amarillo, y a partir de ahí calculamos los vértices. ¿Cómo se calculan los vértices de la región factible? A, B, C y D. Pues simplemente tenemos que ir emparejando de 2 en 2 rectas, ¿verdad? De 2 en 2 ecuaciones de la recta, y resolviendo sistemas de ecuaciones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo obtener el vértice A. Y así es como tenemos que ir resolviendo cada uno de los vértices. Lo que hacemos es sustituir en nuestra función objetivo, ¿verdad? La tenemos aquí, cada uno de los valores de esos vértices. Vemos que el resultado de todos ellos, el menor valor da para el vértice 1, 3. Por tanto, ya podemos llegar a la solución final, que el mínimo es 5, y eso ocurre para 1 hora para la cadena A y 3 horas para la cadena B, y no tiene más. En este tercer ejercicio de funciones nos piden en el apartado A que hallemos A y B para que tenga un extremo relativo en el punto 236. Aquí lo único que teníamos que tener en cuenta es que si tiene un extremo relativo en el punto 236, quiere decir que por tener un extremo relativo en x igual a 2,
f' de 2 es igual a 0, ya que los extremos relativos se obtienen de los valores que anulan la primera derivada. Y por además está en el 2,36, o sea, cuando la x vale 2, la y vale 36. Con estas dos igualdades establecemos, como vemos aquí, una ecuación y otra ecuación, estas dos de aquí, resolvemos el sistema de ecuaciones con mucho cuidado y llegábamos a las soluciones correspondientes. No tenía más. En el apartado B nos piden que para A igual a 4 y B igual a menos 3 estudiemos crecimiento y extremos relativos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es la primera derivada. Igualamos a 0 y de ahí obtenemos los posibles máximos y mínimos. Pues lo que hacemos es, con más menos infinito, los valores anteriores y los que no sean del dominio, en este caso el dominio es todo R, hacemos intervalos, todos estos que veis aquí. De modo que vamos sustituyendo un valor de cada intervalo en la primera derivada. Si da positivo crece, si da negativo decrece, si da positivo crece y llegamos a los resultados que veis ahí. En el apartado C lo que me preguntan en definitiva es que realicemos la integral de nuestra función, ¿verdad? Son 3 potenciales y llegamos a esta solución de aquí, más C, más una constante siempre, como sabéis. Ahora, como me dice que f de 2 es igual a 10, cuando la x vale 2, la y vale 10, donde pone x ponemos el 2, igualamos a 10 y obtendríamos que c vale menos 8. Por tanto, ya tenemos la primitiva que nos pedía. En este cuarto ejercicio, en el apartado A nos piden que calculemos dos derivadas. Se trata de que conozcamos como las derivadas de las funciones elementales y las reglas de derivación. En el primer caso tenemos la derivada de un producto y por tanto sabemos que tenemos que aplicar esto de aquí, teniendo en cuenta que esta parte h y esta parte g. Operamos con mucho cuidado y llegaríamos a esta solución final. En la siguiente función que nos pide tenemos la derivada de un cociente. Pues por las reglas de derivación sabemos que lo que tenemos que aplicar es esto que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos que aplicarlo con mucho cuidado, distinguir, saber quién es f', h, según lo que acabo de indicar. Y a partir de aquí hay que operar con mucho cuidado también y llegaríamos a una situación tal como esta que tenéis aquí. No hay mucho más. En el apartado B nos piden el área del recinto acotado por una gráfica y lo primero que tenemos que hacer es determinar los puntos de corte. ¿Cómo determinamos los puntos de corte con la gráfica con los ejes? Pues igualando a 0 y nos salen los valores de menos 1 y 3. Tenemos que saber que el área siempre es igual a la integral de un valor de integración al otro, que son los puntos de corte, de menos 1 a 3, de la integral de nuestra función, que la tenemos aquí. A partir de ahí ya es sencillo, integramos esa función, seguimos manteniendo los límites de integración y llegamos a su resultado final. Llegado este momento os animo a que os suscribáis al canal. Si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta, porque son estas cosas las que dan fuerza para seguir preparando contenido. Se trata de un ejercicio del bloque de probabilidad. Identificamos nuestros sucesos, llamamos A al suceso leer libro 1 y B leer libro 2. A partir de ahí, con mucho cuidado, identificamos los datos que nos da el enunciado. De modo que veríamos que la probabilidad de A es 46 partido 120, a partir de ahí lo que he hecho es simplificar. La probabilidad de B, 34 partido 120, y la de leer el libro 1 y el libro 2, pues esa que tenemos ahí. En el apartado A nos piden la probabilidad de que haya leído alguno de los dos libros. Por tanto, a partir de aquí es sabernos algunas expresiones matemáticas. Como veis ahí, son los 3 datos que acabamos de trasladar a nuestro papel, ¿no? Simplemente tenemos que operar y llegamos a ese primer resultado. En el apartado B nos piden la probabilidad de que no haya leído ninguno de los dos libros, o sea, no haya leído A y tampoco haya leído B. Por las leyes de Morgan sabemos que eso primero, que es lo que nos preguntan, equivale a esto. Y ahora nosotros tenemos que saber que la probabilidad de un suceso más la de su contrario es igual a 1. Despejando, volvemos a lo mismo. Llegamos a esa expresión y tenemos ya el resultado final. En el apartado C, pues nos preguntan la probabilidad de que solamente haya leído el primer libro, o sea, el uno sí y el segundo no. Teniendo en cuenta esto que pongo aquí en rojo, de ahí despejamos y volvemos a llegar a una solución final. Y en el apartado D tenemos probabilidad condicionada, debemos conocer su expresión, la aplicamos, todos los datos ya los teníamos
y no había más. En este sexto ejercicio volvemos a tener un ejercicio de probabilidad. Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestros sucesos. Pues tenemos que le he llamado a B, ME y M, sucesos buena, media y mala calidad de las bicicletas, ¿de acuerdo? De modo que nos podemos ayudar de un diagrama de árbol. Distinguimos entre la empresa 1, la empresa 2, vamos colocando en las ramas, que recordad, esto se le llamaba ramas, las probabilidades que nos va indicando el enunciado. Distinguimos dentro de cada empresa buena, media y mala calidad, colocamos las probabilidades que conocemos, las que no le llamamos como X, y a partir de ahí contestamos a lo que me preguntan, no tiene más. El apartado A nos pregunta la probabilidad de que sea de buena calidad. Da igual que sea de una empresa o de otra. Luego tengo que la probabilidad de que sea de buena calidad es la de la empresa 1 más la de la empresa 2. Y llegamos a ese resultado. El apartado B, calcule la probabilidad de que sea de la empresa E1 y de mala calidad. O sea, nos pregunta E1, intersección, mala calidad. Pues ya sabemos, observamos el diagrama de árbol, de ahí recogemos todos los datos y es sencillo, ¿verdad? Una vez que tenemos el diagrama de árbol es sencillo. Y el apartado C nos dice que se sabe que el porcentaje de bicicletas de alquiler de calidad media en toda la ciudad, o sea, la suma de las dos empresas, es del 19%. Luego tenemos que esto más esto es igual a 0,19. Introducimos todos los datos, despejamos X y teníamos nuestra solución final. Este séptimo ejercicio es de estadística. Vamos trasladando nuestros datos a la hoja, ¿verdad? Tenemos la desviación típica, tenemos una muestra que es n igual a 12, por tanto esta es nuestra distribución normal. La media muestral se consigue de sumar todos los datos y dividir entre el número total de datos, 10,8. En el apartado A nos piden intervalo de confianza. Debemos de saber que el intervalo de confianza es eso. A partir de ahí, lo que tenéis en la hoja, no hay más, vamos calculando nuestros estadísticos. Necesitamos z de alfa medio, teniendo en cuenta el nivel de confianza que nos piden. Llegamos a que z de alfa medio, consultando la tabla, es ese valor de ahí. Calculamos el error. Una vez que tenemos el error, pues ya tenemos con nuestra media muestral y el error tenemos el intervalo de confianza, que está ahí. En el apartado B nos piden el error máximo que se comete. Pues volvemos, pero nos cambian el nivel de confianza. Luego hemos de recalcular el estadístico. Recalculamos el estadístico haciendo uso de la tabla. Como veis ahí en pantalla, tenemos que eso vale z de alfa medio ahora. Y tendríamos que nuestro error máximo que podemos cometer es aproximadamente 1. En el ejercicio 8 volvemos a tener un ejercicio de estadística. Hacemos una lectura cuidadosa y vamos trasladando nuestros datos. Ya sabemos que esto que tenemos aquí es la distribución, ¿no? Esto es la fórmula que tenemos para adaptar nuestros datos a una distribución normal 0,1. A partir de ahí tenemos en cuenta que nos piden que el error, que es igual a todo esto, ¿verdad?, sea menor que 1. Si de ahí os dais cuenta, tenemos todo menos n, que es lo que nos preguntan, y z de alfa medio. ¿Cómo calculábamos z de alfa medio? Con el nivel de confianza. Lo tenemos calculado aquí. Nos dice que el nivel de confianza es del 99%. Por tanto, recalculamos z de alfa medio, hacemos uso de la tabla y llegamos a este valor. A partir de ahí, si os fijáis, es utilizar la expresión que hemos dicho para el error. Despejamos con mucho cuidado y llegamos a su valor. En el apartado B nos piden directamente qué distribución de probabilidad sigue la variable aleatoria. Si os dais cuenta, nos están pidiendo esto. Tenemos todos los datos, fijaros bien. Por tanto, lo único es colocarlos en su sitio y llegamos a la distribución que nos piden. En el apartado se nos pide la probabilidad de que una muestra sea superior a 25. Nos están preguntando esto que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que nosotros ese dato lo tenemos que adaptar a una distribución normal 0,1, que es la que tenemos en nuestros datos tabulados. Lo adaptamos con la expresión que vimos al principio, aplicamos lo que ya sabemos, consultamos la tabla y llegamos a que la probabilidad es esa que tenéis en pantalla. Pues nada, animaros a suscribiros si aún no lo habéis hecho. Podéis uniros también a Instagram, donde hay contenidos más variados y divertidos. Esto ha sido todo por ahora y hasta la próxima sesión. ¡Chao!